Me gusta siempre hacer alusión en este tiempo de julio y agosto, porque sé que son los 2 meses en los que la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría, pues tomamos a veces unos días de vacaciones. Y me gusta hacer alusión porque a veces pensamos que el verano es como un tiempo de hacer un alto, de descansar, de detener la maquinaria y buscar playa, buscar campo, buscar un lugar distinto donde poder tener un tiempo de descanso, un tiempo de relax y nada más. Pero a mí me gusta también considerar el verano como un tiempo de consideración, un tiempo en el cual poder, en ese paréntesis que tenemos durante esos días, poder hacer un poco de repaso de lo que está siendo nuestro devenir como creyentes, nuestro devenir tanto en el ámbito personal como en el familiar, como en el del trabajo, para ver si tenemos que ajustar o reajustar algunas cosas. Y pensando precisamente en esto, fue por lo que me vinieron una serie de ideas que quería compartir con vosotros en esta mañana. Escuchaba estos días una noticia en torno a una de las enfermedades que más ha ido creciendo en los últimos años, que es el Alzheimer. El Alzheimer. Conocemos hasta chistes sobre el Alzheimer. Y a veces cuando se nos olvida algo dice, uy, esto ya es el del Alzheimer, ¿no? Pero sabemos que es una de las enfermedades que están creciendo y que padecen, sobre todo, principalmente, las personas mayores de una manera bastante, intensa, algunas personas mayores. La buena noticia es que 1 de cada 3 casos de Alzheimer podría ser evitado, tan solo si aprendiéramos a cuidarnos un poco mejor. Esta es la conclusión que se desprende de un estudio que ha sido realizado por la prestigiosa Universidad en Cambridge, en Inglaterra, y, sin embargo, este mismo estudio también advierte que el número de personas que pueden padecer esta enfermedad se puede multiplicar por 3 en los próximos 40 años. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo tratar de evitar esa enfermedad? La receta es simple y económica. Dicen estos estudios que si dejáramos de fumar, algunos no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si dejáramos de fumar, si redujéramos los episodios de depresión y en cambio aumentáramos el ejercicio físico, 1/3 de los casos de Alzheimer podrían ser prevenidos a nivel mundial. No se sabe mucho del origen de esta enfermedad, qué es lo que lo produce, pero sabemos que hay 7 grandes factores de riesgo que multiplican su aparición y su desarrollo. Hay algún factor que no puede ser evitado, como es el primero de ellos, que es la edad. La edad es un factor de altísimo riesgo para esta enfermedad. Pero hay otros que sí que pueden ser evitados, que pueden ser, de alguna manera, trabajados para que esta enfermedad no haga su aparición o se retarde lo más posible. Estoy hablando de un factor de riesgo, es la falta de actividad física, el vivir una vida muy sedentaria, el tabaquismo, como antes decía, la diabetes, la obesidad, la depresión crónica, la tensión alta a partir de los 40. Como digo, algunos de estos factores son de alto riesgo e incorporando algunos hábitos saludables, pues podrían corregirse. Nosotros siempre pensamos que todo lo que ha contribuido en nuestra comodidad, todo aquello que ha contribuido en hacernos la vida más fácil, ha sido para bien. Y yo diría que no todo lo que nos ha hecho la vida más cómoda ha sido para bien, porque algunos de esos elementos lo que han hecho es incorporar hábitos más sedentarios, y que después tenemos que contrarrestarlos de alguna manera. Cada vez que nos desplazamos, vamos a comprar, vamos al trabajo, vamos a cualquier lugar, cogemos el coche o cogemos la moto y nos desplazamos. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Ir al gimnasio y gastar todo ese tiempo que hemos ahorrado para activarnos físicamente. Hay ascensores en todas las viviendas, incluso aquellas que a lo mejor solo tienen 3 alturas, como es esta. Procuro subir todos los días por las escaleras. Pero qué cómodo se nos hace subir en el ascensor, pero todos estos hábitos
que cada vez nos hacen tener una vida más sedentaria, por otro lado nos están perjudicando y están haciendo que al final enfermedades como el Alzheimer pues aparezcan con mayor frecuencia. Decíamos que si corrigiéramos algunos de estos hábitos, según estos investigadores británicos, hasta un 30% de los casos de Alzheimer se podrían reducir en los próximos años. Como digo, basta con hacer un poco de ejercicio, reducir los niveles de obesidad, de hipertensión, evitar desarrollar una vida excesivamente sedentaria. Esto contribuiría a hacer frente a esta enfermedad. No es del Alzheimer lo que quiero hablaros en esta mañana después de haceros toda esta introducción, pero sí que la quiero tomar esta noticia y todos estos datos en consideración para apuntar en otra dirección, y me vais a entender perfectamente. ¿Sabéis cómo comienza el Salmo 103, verdad? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y ahora viene una parte muy importante. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. A partir de ahí, este salmo empieza a describir toda esa serie de beneficios que el Señor aportó a la vida del salmista. Toda esa serie de beneficios, toda esa serie de bendiciones, todo aquel aporte tan precioso que el Señor hizo y que Él pudo ir recordando. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que de la misma manera que cuando descuidamos nuestro físico, favorecemos la aparición de enfermedades como la que hemos citado, también cuando descuidamos hábitos saludables en nuestra vida cristiana, aparecen otro tipo de enfermedades que nos hacen olvidar quién es nuestro Dios, cuáles son los beneficios que Él ha aportado a nuestra vida, quiénes somos y para qué nos ha creado el Señor. Toda esa serie de olvidos pueden aparecer cuando descuidamos algunos hábitos saludables para nuestra vida como discípulos, como creyentes. Y quisiera en esta mañana, de una manera sencilla y muy sintética, hablaros de 5 hábitos para una buena salud de nuestra vida cristiana. Si tú quieres tener una vida espiritual saludable, si tú quieres ser un discípulo acorde a lo que el Señor espera de ti, presta mucha atención a estos 5 elementos que son muy sencillos de recordar, estos 5 hábitos. No los olvides, pero sobre todo, ponlos en práctica. Lo más importante, porque si no, no va a servir de mucho el mensaje que yo os comparta en esta mañana, porque no vengo a descubrir las Américas, no vengo a deciros algo nuevo que no hayáis oído, pero sí tratar de transmitiros la carga que yo mismo siento para poder incorporar de una manera constante y profunda cada uno de estos hábitos a mi propia vida para que realmente sea una vida saludable espiritualmente hablando. ¿Cuál es el primero de estos 5 hábitos? Oración y adoración. ¿Veis que no he descubierto nada? Muchos diréis, esto ya es que lo sabemos, nos lo han dicho tantas veces desde el púlpito, desde la escuela dominical, desde cada culto de oración, constantemente se nos dice hay que orar, hay que orar, hay que orar, y claro, es que hay que orar, es que hay que orar. Pero yo creo que esto también es un poco como la ilustración de aquel pastor que fue invitado a una congregación a predicar e hizo un mensaje acerca del perdón, y la congregación quedó impactada, tan impactada que quedó, que al cabo de los 2 meses le volvieron a invitar, y el pastor llegó y volvió a predicar el mismo mensaje. Y los hermanos, bueno, claro, dice, uy, esto ya no suena, esto, bueno, se ve que no se acordaba de que ya este mensaje lo había predicado. Pero en fin, como era tan bueno, lo volvieron a degustar. Y fue invitado una tercera vez, y la tercera vez volvió a predicar el mismo mensaje. Y al final, claro, ya no tuvieron más remedio que decirle, a ver, pastor, que es la tercera vez que usted nos predica el mismo mensaje. Dice, sí, pero tengo entendido que todavía no habéis empezado a aplicarlo. Pues hermanos, no basta con repetir la importancia de la oración. No basta con repetir constantemente y hacer énfasis sobre la importancia de la oración.
sino que sobre todo tenemos que incorporarlo como un hábito en nuestra vida. Pero más que hablaros de la necesidad de orar, hermanos, quisiera referirme brevemente a cómo debemos orar. Porque Jesús nos da consejos prácticos y da consejos prácticos a cada uno de sus discípulos sobre cómo debemos orar. Y si queréis podéis buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 5 en adelante. Mirad lo que dice este texto de la palabra. Dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Os aseguro que con eso ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Y al orar no repitas palabras inútilmente como hacen los paganos, que se imaginan que por su mucha palabrería Dios les hará caso. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis aún antes, lo que necesitáis aún antes de habérselo pedido. Vosotros debéis orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que os hayan hecho, vuestro Padre que está en el cielo os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará el mal que vosotros hacéis. Qué importante es este texto de la palabra. Qué importantes las palabras de Jesús. En ellas nos da unas pautas sobre la oración. Y de alguna manera, la primera pauta que nos da es: cuando vayas a orar, busca un lugar tranquilo, un lugar donde estar a solas, un lugar de quietud, un espacio de silencio. A veces es relativamente difícil o fácil encontrar ese lugar en la propia casa, ¿verdad? Sobre todo los que tenéis hijos pequeños y todo esto, a veces es difícil encontrar un lugar de refugio donde, ¿verdad?, aislarse. Pero qué importante es encontrar este hábito. A veces habrá que buscarlo a unas horas en las que todo el mundo duerme. A mí a veces me ha pasado muchas veces, cuando he tenido que preparar los mensajes, cuando sabes que nadie te va a llamar por teléfono, cuando nadie va a llamar a tu puerta, porque es el momento que tienes quietud. Pues, hermanos, así es con la oración. Buscar un espacio aislado, un espacio íntimo, un espacio donde estar a solas con Dios. A mí me gusta muchas veces, cuando hay oportunidad, de buscar un espacio en la naturaleza, donde no esté circulado por gente ni por... que estés a solas en la naturaleza, porque yo pienso, y creo que muchos de vosotros también, ¿verdad?, que la creación de Dios te ayuda a acercarte al Creador. Y cuando encuentras un lugar, un bosque, una zona de quietud, una zona donde apenas se oyen los cantos de los pájaros o donde apenas se oye el ruido de las hojas de los árboles, es un buen lugar donde poder estar en intimidad con Dios. Y eso es importante. Es bueno, cuando estamos en un culto, poder orar en voz alta. Nadie condena eso. Pero si limitamos nuestra oración solo a eso, entonces no estamos buscando lo que Dios busca de nosotros, que es esa conversación en intimidad con el Padre. Busca un espacio de intimidad. Segundo, que tus expresiones sean frescas y sinceras delante del Señor. Dice: y al orar no repitas palabras inútilmente como hacen los paganos, que se imaginan que por su mucha palabrería les hará Dios más caso. No hagamos de la oración un rezo, un bonito discurso. No hagamos que nuestra mente esté pensando en escoger las mejores palabras para elaborar la mejor de las oraciones, porque Dios no está pendiente de la sintaxis, no está pendiente de la morfología de las oraciones. Dios está pendiente de la intensidad del corazón. Dios está pendiente de la sinceridad del corazón. Dios está pendiente de la fe
con la que estamos elevando nuestra oración delante de Dios. Por lo tanto, la oración debe ser una conversación fluida con el Señor, en la cual nosotros le expresemos de una manera sincera, de una manera profunda y con todo nuestro anhelo, todo aquello que queramos compartirle delante del Señor. Por lo tanto, es importante no centrarnos tanto en la elocuencia de nuestra oración, ni en nuestra capacidad de improvisar una buena oración, porque al Dios lo que más le va a interesar es la carga de fe y sinceridad que pongamos en ella. Pero además de eso, cuando estemos orando, el Señor Jesús nos da una pauta. Dice, mas vosotros oraréis así. No es que Jesús nos esté dando un rezo para que repitamos, que aprendamos de memoria el Padre Nuestro y lo repitamos, y lo hagamos 5, 6, 7 veces. No es eso lo que Jesús pretendía. Jesús daba una oración de modelo, pero en esa oración de modelo hay cosas muy interesantes de las cuales tomar nota. Si os dais cuenta, la primera parte de su oración, ¿a qué se dirige? Se dirige al Padre, a su naturaleza y a su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Mirad, toda esa parte primera de la oración va dirigida a Dios, va dirigida a su naturaleza, va dirigida a las cosas que realmente son importantes, porque las cosas verdaderamente importantes son las que tienen que ver con su reino. ¿Y cuántas veces nosotros lo primero que hacemos en nuestras oraciones es poner nuestra petición delante del Señor? Lo primero que se nos ocurre es, Señor, vengo delante de tu presencia porque necesito que tú obres en la vida de mi hijo, de mi hija, que tú sanes a este enfermo, y nos preocupamos directamente de lo que humanamente nos carga, nos preocupa, nos genera inquietud, y olvidamos que la primera parte de nuestra oración se la tenemos que dedicar a Él. Señor, eres santo. Señor, eres maravilloso, eres grandioso. Señor, gracias por tu misericordia que tienes para con mi vida. Gracias por tu gracia. Gracias por todo lo que has creado. Hay tantas cosas que pueden salir de nuestro corazón y que expresan lo que Dios es para nosotros. Y lo que nos debe preocupar, que es su reino. Todo eso es lo que debe de ocupar la primera parte de nuestra oración, de nuestras oraciones, para después pasar, y así, a nuestras necesidades. Danos el pan nuestro de cada día. De ocuparnos de nuestras necesidades y de ocuparnos de aquello que nos permite vivir en armonía con Dios. Perdónanos nuestras faltas, como también en armonía con los hermanos, como nosotros perdonamos a nuestros prójimos, a nuestros semejantes. La oración, hermanos, debe ser para el creyente un estilo de vida. Un estilo de vida. A veces lo convertimos en un ritual, cuando Dios lo que nos ha provisto es de una herramienta para dialogar con Él y hacerlo constantemente. Y te levantas por la mañana y hablas con Él, y estás desayunando y hablas con Él, y sales a la calle y hablas con Él, porque la presencia del Señor te acompaña a todo lugar. No estamos en aquella época en la cual había que ir a un lugar donde se decía que estaba la presencia de Dios para, ¿verdad?, encontrarse con Dios y orar. Ni tampoco tenemos una fe que consiste, ¿verdad?, en generar edificios donde se alberga la presencia de Dios para ir allí y rezar y orar. No. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos permite que allá donde vayamos, sea el momento que sea, poder en cualquier instante dirigirnos a Él sabiendo que está ahí para escucharnos, que está ahí para oírnos. Y cuando integramos la oración en nuestra vida como un hábito de vida constante, de cada momento, en el que hacemos de nuestro diálogo con Dios un diálogo fresco, renovado cada día, que no cae en la monotonía, que no cae en la rutina, que no cae en el rezo. Cuando hacemos eso, entonces es cuando se genera en nosotros una actitud de adoración, porque caemos rendidos delante de Dios. Tomar ese hábito con esa seriedad y con esa profundidad nos ayuda a generar una actitud genuina de adoración, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que Dios busca? Verdaderos adoradores que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Dice, estos son los adoradores que busca Dios. En espíritu, la oración nos ayuda,
y en verdad la palabra nos ayuda. Y es el segundo hábito, que ya muchos lo sospechabais, porque después de la oración viene la palabra. Pero mirad, hay muchas formas de acercarse a la palabra. Durante este ciclo de estudio bíblico hemos tenido oportunidad de detenernos en ello y tal vez en un futuro hagamos incluso un ciclo de mensajes sobre todas las dinámicas y formas diferentes que hay de acercarse a la palabra y que todas ellas nos van a enriquecer y van a ayudar nos van a ayudar a cada uno de nosotros a profundizar en la palabra de Dios y a hacerlo de tal manera que podamos extraer la gran riqueza que tiene la palabra para nuestra vida. Pero yo hoy simplemente quiero hablaros de dos formas de acercarnos a la palabra. Mirad, si leemos el Salmo 119, que no lo vamos a hacer por completo, ¿vale? Pero si nos acercamos al Salmo 119 y leemos a partir del versículo 9, encontramos estas palabras. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención a tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Si leyéramos mucha más parte de este salmo, estaría poniendo delante de nosotros ese acercamiento que hacemos a la palabra a veces de manera devocional. Lo llamamos así. Nos acercamos o tenemos nuestro devocional, o nos acercamos de manera devocional a la palabra. Es un acercamiento en el que ante todo lo que buscamos es que Dios nos hable, que nos diga algo que pueda edificar nuestra vida y prepararnos para el día, que nos dé respuesta ante situaciones complejas por las que estamos pasando, que nos corrija de alguna mala acción o alguna mala actitud y de la cual no éramos conscientes, y cuando leemos la palabra y de esa manera devocional en la cual buscamos que Dios nos diga algo para el aquí y ahora, para el momento, para las situaciones por las que pasamos, entonces Dios nos habla a través de su palabra y hace que esa forma de acercamiento devocional a la palabra se convierta en una herramienta muy útil en las manos de Dios para nuestra vida. Pero además, y yo creo que esta es tal vez la forma más generalizada que los creyentes nos acercamos a la palabra cuando buscamos tener nuestro devocional, ¿verdad? Pero hemos de tener en cuenta también un acercamiento a la palabra, un acercamiento sistemático. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Recordáis aquellos hermanos de Berea? Se decían muchas cosas de este apóstol que era Pablo y que venía y que iba y en algunos sitios molestaba, en algunos sitios salía apedreado porque decían que lo que enseñaba no era conforme a la palabra. ¿Y sabéis qué dice este texto de Hechos de los Apóstoles? Dice, y día tras día estudiaban las Escrituras para comprobar la verdad de lo que oían. Hermanos, esto no solo era necesario en la época de Pablo, es necesario y mucho más en nuestra época, donde hay tantos vientos de doctrina y muchos de ellos ajenos a lo que la palabra del Señor enseña. Y dice que contrastaban, que miraban día a día las Escrituras. Y este acercamiento sistemático de leer toda la palabra de Dios nos da también una visión y una perspectiva global de la palabra de Dios. Mirad, hay doctrinas que son muy complejas, muy complicadas, y solo si tenemos una perspectiva global de la palabra las vamos a entender. Por eso es muy necesario hacerlo. Hubo un personaje que estuvimos también reflexionando sobre él en estas clases de escuela dominical, George Muller, que fue muy conocido en Inglaterra porque no tenía ni un céntimo, no tenía nada, pero no fue pidiendo por ahí, no tenía nada. ¿Sabéis lo que hizo? Orar y leer la palabra. 200 veces se leyó la Biblia de arriba a abajo, de tapa a tapa, 200 veces. Yo sé que hay partes de la Biblia que aburren. Cuando leemos las genealogías nos aburren. Cuando nos vamos al libro de Levítico, cuando nos vamos a ver todas las leyes,
nos cansan, pero es bueno conocer toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Este hombre, sin recurso, solo con la oración, solo con el conocimiento de la palabra, lleva a levantar 17 orfanatos que albergaron a miles de niños pobres que no tenían ningún lugar donde ir. Hermanos, qué importante es ese acercamiento devocional, ese acercamiento sistemático a la palabra que nos lleva y nos debe llevar a la reflexión. No basta con leer la palabra, no basta con acudir cada día, leo el texto, ya he cumplido, ya está, y me quedo tan pancho. No, hay que acudir a la palabra, leerla y meditar en ella. Reflexionar en lo que la palabra me está diciendo. No basta con leer, hay que meditar, hay que reflexionar, darle vueltas y vueltas al texto para ver lo que Dios nos está diciendo a través de él. Porque sin esa parte, la palabra de Dios para poco nos va a aprovechar. Hemos de llevarla a ese proceso de consideración hasta que nos hable de manera personal e íntima y produzca en nosotros el efecto que Dios quiere, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos ha sido dada para ser transformados. Y si la palabra no nos transforma, algo está fallando en la manera de aproximarnos a ella. Hermanos, oración y adoración, lectura y reflexión de la palabra. Y vamos a por un tercer hábito. Yo a este hábito le llamo el hábito de las 3 Cs. El hábito de las 3 Cs. Comida, conversación, conocimiento. Pero ahora os lo explico. Mirad, hermanos, si leemos con detenimiento los evangelios, si vemos un poco la trayectoria de Jesús, nos daremos cuenta de la gran importancia que tenían para su ministerio las comidas. Todos sabemos que para los judíos era muy importante el sentarse a la mesa. ¿Sabéis por qué? Porque no solamente era un símbolo, no solamente era un elemento, diríamos, para nutrir el cuerpo. Sentarse a la mesa implicaba también un aspecto de comunión. Y por eso ellos no estaban dispuestos a sentar a la mesa cualquiera. Y por eso mismo criticaban tanto a Jesús cuando Jesús se sentaba con gentiles, con publicanos, con gente que los judíos decían eran pecadores. Pero Jesús lo hacía de manera totalmente deliberada. ¿Sabéis por qué? Porque él quería lanzar un inequívoco mensaje en el que a través de él pudiera expresar la idea de que él no hace acepción de personas. ¿Y sabéis por qué no hace acepción de personas? Porque Dios no hace acepción de personas. A la mesa de la comunión estamos todos invitados. Y también, hermanos, en nuestros días, sentarnos a la mesa tiene también esa dimensión de fraternidad, de acogimiento y de inclusión. Y cuando no somos invitados, también de exclusión. Uno de los hábitos que tendríamos que intensificar más en nuestras vidas es el de invitarnos mutuamente a sentarnos a la mesa. Ayer tuvimos una preciosa barbacoa. Cerca de 120 hermanos pudimos venir a poder disfrutar de esta barbacoa. Pero, hermanos, qué importante sería que como iglesia tomáramos el hábito, y máxime que tenemos el culto por la mañana, acabamos el culto y por la tarde no tenemos nada, poder generar el hábito de pensar, bueno, el domingo que viene, ¿a quién voy a invitar? Porque si nos invitamos los unos a los otros, creceremos en el espacio de la comunión, de la fraternidad, de lo que significa integrar. Y cuando estamos compartiendo este espacio de comunión, se generan buenas conversaciones. Las mejores conversaciones que leemos en los evangelios acerca de Jesús las tenía alrededor de la mesa. Cuando era invitado a alguna casa, ahí surgían las mejores conversaciones. Es en este ámbito donde también se producían muchas tensiones, sobre todo por parte de los fariseos, porque intentaban en estas comidas tentar a Jesús y ponerle a prueba y lanzarle, pero Jesús les daba la vuelta. Y surgían, como digo, las mejores conversaciones. Ya digo, algunas con mucha tensión, pero también se producían cuadros preciosos de salvación, como el caso de Zaqueo,
que le invitó a su casa a Jesús y allí mismo recibió la salvación de Dios, y Dios operó en él tal cambio que todo lo que había robado estuvo dispuesto a devolverlo, y por cuadruplicado. La fe de la conversación nos lleva a la fe del conocimiento. Cuando nos damos el tiempo de conversar, podemos pasar de los temas más superficiales a los más profundos. Y nosotros, que somos de una cultura mediterránea, somos de la cultura de la sobremesa, ¿verdad que sí? Que acaba de la comida, viene el postre, viene el café, y nos podemos tirar horas y horas conversando. Qué importante es, hermanos, porque cuántas veces en una conversación en la mesa ha surgido un tema que no tenía uno ni pensado, ni planificado, ni meditado, ni nada, pero surge ahí, y de pronto va tomando cuerpo, y acaba en una conversación profunda sobre cosas profundas que nos están sucediendo en nuestra vida. Y en la sobremesa se han derramado lágrimas, y en la sobremesa se han soltado carcajadas. En la sobremesa se ha crecido en el conocimiento del otro. Comida, conversación, conocimiento. Qué hábito tan nuestro y tan necesario en nuestros días. Y es importante, hermanos, no que hablemos de esto, sino que lo pongamos por práctica. Que realmente tengamos nuestra casa abierta, que no nos importe tanto si está muy arreglada o menos arreglada. Esto de que, no, yo no invito porque es que, claro, mi casa tiene que ser casi como un museo. No, estás invitándole a tu casa, no a un museo. Si quisiera ver un museo, lo llevas a un museo. Y allí todo está muy arregladito, todo muy en orden, y con sus inscripciones. Pero eso no es tu casa. En tu casa tiene que haber vida. Y la vida trae cierto desorden. Tampoco digo que tiene que estar sucia, pero tiene que convertirse en un espacio de acogimiento. Y es lo que menos nos tiene que importar. ¿Sabéis por qué criticó Jesús a Simón, que le invitó a su casa? Le invitó porque mientras Simón se permitía el lujo de criticar a Jesús porque no sabía quién le estaba tocando los pies, no sabía qué tipo de mujer era la que le estaba tocando con los cabellos los pies y que había derramado perfume en él, mientras se estaba permitiendo el lujo de criticar eso de Jesús, se había pasado por alto todo el protocolo de bienvenida. Todo el protocolo de bienvenida. Y Jesús se lo echa en cara. Creo que si Simón no hubiera dicho nada, Jesús no le habría dicho nada. Hermanos, qué importante es poner en marcha este hábito de las 3 Cs. Compartir mesa, compartir conversación, compartir conocimiento de quiénes somos. Porque eso, hermanos, nos acerca. Y estamos llamados a vivir en comunión los unos con los otros. Hermanos, cada uno de estos hábitos yo diría que hasta son cronológicos. Oración, lectura de la palabra, las 3 Cs, y viene el 4º hábito, el hábito del servicio, del servirnos los unos a los otros. Este 4º hábito tiene tanta importancia como los anteriores. Todos conocemos muy bien el pasaje en el que Jesús lava los pies de sus discípulos, y también sabemos el significado que entraña. Jesús está enseñando a sus discípulos a servirse los unos a los otros. Es un aspecto distintivo de su reino, pero en lo que a veces no reparamos es en su valor, en su importancia. Y me gustaría que pudiéramos leer un texto para darnos cuenta de la verdadera importancia que tiene el servicio en la mente y en el corazón de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, a partir del versículo 1, mirad lo que se nos dice, porque me gusta mucho cómo Juan enmarca esta acción de Jesús que tanto conocemos, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Pero detengámonos a meditar en los versículos previos a este gesto de Jesús. Dice, era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos, que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin.
El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Durante la cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior y se puso una toalla a la cintura. Luego vertió agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Fijaos, el momento más dramático, porque es el momento previo a la celebración de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora. Jesús sabía que se tenía que enfrentar a la cruz. Jesús sabía que se enfrentaba a esa copa amarga que le pedía al Padre que, si fuera posible, no tuviera que tragar. Y en un contexto tan duro, tan dramático, Jesús lo escoge para darles esta enseñanza. A mí eso, hermanos, lo que me transmite es la importancia, el valor que Dios, que Jesús le da al servicio. Y no lo hizo para que acabáramos lavándonos literalmente los pies los unos a los otros. Jesús estaba dando un sencillo ejemplo de la importancia de servirnos los unos a los otros, porque sabéis que esa era la tarea de los esclavos. Jesús quiere que integremos en nuestra vida esa actitud de servicio como un hábito que debe caracterizar toda la vida de todo creyente. Por lo tanto, no tenemos que estar esperando de si hay un ministerio para servir o si hay... No. La actitud de servicio tiene que acompañarnos constantemente en nuestra vida. Es como colocar en nuestra mente un chip en el que no pensemos en clave de qué me va a aportar la Iglesia a mí, sino qué puedo aportar a mis hermanos sirviéndoles, para lo que no se requiere ninguna actividad programada ni ningún ministerio específico. Para servir solo se necesita tener la actitud de siervo. Y hay muchos aspectos en los que podemos servirnos los unos a los otros. Mira cualquier necesidad que tenga, cualquier hermano que tengas a tu alrededor. Mira si está en tu mano la posibilidad de darle respuesta a esa necesidad. Y si se da, simplemente hazlo. Así de simple, así de sencillo. Muchos de los problemas que surgen en las iglesias surgen porque tenemos la actitud contraria y cambiamos las palabras de Jesús de no he venido para ser servido sino para servir, y decimos no he venido para servir sino para que me sirvan. Y cuando estamos esperando de los demás, cuando estamos esperando que éste haga esto por mí o que el otro haga aquello por mí, cuando estamos esperando que los demás hagan todo lo que tienen que hacer para que yo me sienta feliz, ahí muchas veces surgen los problemas. Porque cuando eso no se da, entonces yo me enojo. Cuando espero un saludo y no me lo dan, me enojo. Cuando espero que alguien venga y tenga una palabra de aliento para mi vida porque yo me siento mal y además lo he mostrado con mi rostro y nadie me dice nada, entonces yo me enojo, me enfado. No, hermanos, no es esto lo que el Señor está diciéndonos. Está diciéndonos, encarna el espíritu de servicio, el espíritu del siervo. Ponte a servir. Y ya digo, no hace falta un ministerio estructurado. Simplemente ser un poco sensible a las necesidades de aquellos que nos rodean. Y en aquello en lo que puedas echar una mano, hazlo. Que a veces simplemente será un gesto sencillo, una sonrisa, echar la mano en el hombro de alguien, a veces darle un consejo, a veces llevarlo a tu casa, pero de cualquier manera poder servirle. Esto es lo que nos inspira Jesús con su ejemplo. Y el último de los hábitos, hermanos, el hábito de compartir el Evangelio. Conocemos de memoria la llamada Gran Comisión, ese imperativo que Jesús dio a sus discípulos y que también nos alcanza a nosotros. Él dijo a sus discípulos en base a la autoridad que había recibido de parte de Dios Padre: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero este hábito es el que pensamos que deben desarrollarlos aquellos profesionales, aquellos que están preparados para la evangelización, aquellos que no tienen vergüenza de salir a la calle y hablar del Evangelio. Estos son los que tienen que compartir el Evangelio
A mí el Señor no me ha hecho así, a mí me ha hecho muy tímido, a mí me cuesta mucho, yo prefiero que lo hagan otros, que lo van a hacer mucho mejor que yo. Yo soy muy torpe con las palabras, seguro que voy a meter la pata, etcétera, etcétera. Pero no es esto lo que el Señor dice en su palabra. Yo creo, hermanos, que si simplemente incorporamos los hábitos que hemos mencionado anteriormente en nuestra vida y lo hacemos con profundidad y constancia, estoy convencido que surgirá de nosotros la evangelización de una manera totalmente natural. Cuando uno vive el Evangelio de manera íntegra y comprometida, compartir el Evangelio se convierte no solo en una tarea sencilla, sino en una tarea en la que uno disfruta y disfruta mucho. Porque dice la palabra, porque dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando mi corazón está lleno de Evangelio, cuando mi corazón es consciente de lo que Dios ha hecho por mí, cuando mi corazón está agradecido por lo que Dios ha hecho, cuando mi corazón vive cada aspecto de la palabra, nadie necesita que me toque a la espalda y me diga, oye, ponte a evangelizar, habla del Evangelio a otros. Porque cualquier oportunidad que se me presente la voy a aprovechar. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tenéis un hijo que ha hecho algo grandioso? Os falta el tiempo para ir y compartirlo, ¿verdad? A otros. Hermanos, cuando el Señor hace cosas grandiosas en nuestra vida, nos debería faltar el tiempo para compartirla con otros. ¿Sabéis lo que nos pasa? Que a veces, como hemos descuidado los anteriores hábitos, nuestra vida no es una vida abundante. Y como no es abundante, de la desabundancia del corazón, pues no puede hablar la boca. Solo de la abundancia del corazón. Y hermanos, creedme que no se convierte en ningún trago cuando uno está viviendo íntegramente el Evangelio. Se convierte en un placer. Y no hay cosa más preciosa en este mundo que el hecho de que alguien, a través de tu testimonio, pueda conocer a Dios. De que Dios te utilice como instrumento suyo para llevarle la salvación que Dios tiene a esa persona. Y si no, comprobadlo por vosotros mismos. Pero hermanos, debe ser un hábito. Y los hábitos no se hacen una vez al año. Los hábitos se hacen de manera constante. Y yo te preguntaría, en lo que llevamos de año, ¿a cuántas personas les has hablado del Evangelio? ¿A cuántas personas les has compartido acerca de la necesidad que tiene de Dios? Porque estamos a mediados, tirando a finales de julio. Ha pasado medio año, casi 6 meses. ¿A uno por mes? 6 personas. Algunos dirían, mucho es eso. Porque no tenemos el hábito. Hermanos, cada uno de estos aspectos es importante. Mirad lo que decía Pedro en su primera epístola. No tengáis miedo a nadie ni a nada. No os asustéis, sino honrad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para responder a cualquiera que os pida razón de la esperanza que tenéis, pero hacedlo con humildad y respeto. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. En conclusión, yo sé que no os he enseñado nada nuevo, que ya sabíamos de la importancia de la oración, de la lectura de la palabra, de la fraternidad, del servicio, de la evangelización. Sé que a veces buscamos una especie de atajo para convertirnos de la noche en la mañana en creyentes súper espirituales, pero creedme, hermanos, no hay atajos para el creyente. Yo sé que hay personas que les encantaría ir a un lugar especial donde se celebrara un culto muy especial del cual salir totalmente ya siendo un creyente maduro. Pero creedme, no hay atajos. No hay atajos. A lo sumo, podemos experimentar, y esto es lo que me encantaría en esta mañana, en uno de esos momentos, experimentar un clic en nuestra vida. Eso sí. Pero ese clic que experimentó Pablo cuando iba hacia Damasco, simplemente le situó en el principio del camino. Lo demás tuvo que venir después. Y hermanos, no sucede aquello de que
vamos a un superculto donde hay una superalabanza, donde hay un clima de superadoración, yo me caigo al suelo, me levanto y soy otra persona totalmente nueva y espiritual. No, no sucede eso. Puede suceder que Dios toque tu corazón ahí, te haga recapacitar sobre muchas cosas y decidas que es tiempo de cambiar y emprender un nuevo rumbo. Y eso sí, es importante, pero créeme que ese rumbo te tiene que poner en la incorporación de estos hábitos, sin los cuales nadie acaba siendo un cristiano maduro, nadie acaba siendo un creyente con una vida saludable espiritualmente hablando, porque necesitamos de la oración, porque necesitamos alimentarnos de la palabra, porque necesitamos de la fraternidad y de edificarnos los unos a los otros, porque necesitamos de servicio, de servirnos los unos a los otros, porque necesitamos compartir el Evangelio de salvación. Cuando todo esto lo integramos en nuestra vida, entonces, hermanos, estoy convencido que el Señor produce en nosotros un fruto y un fruto abundante, porque la tierra es buena, porque allá donde el Señor ha sembrado, produce fruto. Y ese es mi deseo en esta mañana, que en este lugar, en este día, en esta mañana de julio, 20 de julio, pueda producirse un clic en nuestra vida. A lo mejor hay aspectos que ya tenemos integrados, hay hábitos que ya tenemos asumidos, pero hay otros que no. Enfócate en los que no tienes asumidos. Pero cualquiera que sea, cualquiera de estos hábitos, que consideres que no está integrado a tu vida de una manera constante, hoy es el día de tomar la decisión de integrarlo. Amén. Quisiera que tuviéramos unos momentos en silencio, en oración, que nadie en voz alta ore, sino que cada uno nos pongamos delante del Señor. Y cada uno se deje examinar por Dios, para que Él te diga a ti cuál es el hábito o hábitos que debes fortalecer en tu vida. Vamos a tener unos momentos en silencio y cada uno delante del Señor presente su vida. Padre, estamos delante de tu presencia y mejor que nadie conoces cuáles son esos hábitos que no tenemos plenamente integrados en nuestra vida. Te ruego, Señor, que tú produzcas en nosotros ese anhelo de querer cambiar esa realidad e incorporar a nuestra vida esos hábitos que tenemos descuidados para ser creyentes íntegros que te honran en todo. Señor, sabemos que solo a través de discípulos firmes y comprometidos se forja una iglesia firme y comprometida. Y te ruego, Señor, que encuentres en cada uno de nosotros esa buena tierra que recibe tu palabra y que está dispuesta, Señor, a ser sembrada, abonada por ti para producir el fruto que tú esperas. Señor, que a lo largo de estos días de verano podamos considerar qué aspectos hemos de cambiar en nuestros horarios, en nuestras dinámicas de vida, para que te podamos servir y servirte íntegramente. En tus manos, Señor, nos ponemos, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.